En Laredo ha habido y hay un asunto que ya les avanzábamos en su momento que nos iba a dar pues muchos minutos de televisión, de Vaya Noche, y iba a provocar muchas entrevistas. Vamos a hablar de nuevo del edificio Tenis. En Laredo hay un edificio, se llama el edificio Tenis, es un apartahotel. Sobre él pesa una sentencia de derribo parcial. Hay que derribar un cacho, unos aleros de una parte del edificio. Y ese derribo se iba a haber ejecutado ya de manera inmediata, lo iba a ejecutar la empresa Traxa, el ayuntamiento después de 30 años iba a ejecutar esta sentencia porque este conflicto viene de muy atrás, y los propietarios de esas viviendas en el edificio Tenis se negaron a entregar sus llaves el pasado, yo creo que fue 12 o 13 de marzo aproximadamente, era un viernes. Allí no entregaron las llaves, allí se levantó acta por parte del ayuntamiento de lo ocurrido, y nosotros hoy hablamos con el abogado de uno de los propietarios de este edificio Tenis, de una de las viviendas en el edificio Tenis. Estamos viendo imágenes de aquel día, era el día en el que estaba previsto que comenzase este asunto del derribo, y de hecho estamos viendo imágenes de nuestro siguiente invitado, este abogado del que hablábamos, Chema del Real, José María del Real. Hola Chema, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú representas a uno de los propietarios de este edificio, ¿no? Eso es, a Valentín. Hay una sentencia, pesa orden de derribo sobre este edificio, orden de derribo parcial, hasta ahí vamos bien, estoy diciéndolo bien. El ayuntamiento tiene obligación de ejecutar esta sentencia. Lo va a ejecutar la empresa pública Traxa, y el ayuntamiento solicitó a los propietarios que entregasen las llaves, y los propietarios se negaron a entregar las llaves. Tu propietario, tu cliente, entiendo que asesorado por ti, ¿no? Efectivamente, exigió, no solicitó que se entregasen las llaves aquel día. Incluso se hablaba del corte de suministros en aquel decreto. Sí. Y bueno, nosotros lo que siempre sostuvimos es que el ayuntamiento tenía que adecuar las viviendas para poder efectuar el realojo de estos propietarios a su costa. Además, o sea, el ayuntamiento se tenía que hacer cargo de realojar a todos estos vecinos mientras duren esas obras, ¿no? Esto es decir, nosotros lo que entendemos es que el ayuntamiento tiene que dejar indemnes, o tiene que mantener indemnes a estos propietarios en todo momento. Ellos tienen que soportar, efectivamente, la carga que supone para ellos la demolición de estas partes del edificio, pero en cualquiera de los casos debe hacerse con las mínimas molestias y los mínimos daños, y desde luego sin obligarles a buscarse otra vivienda con sus medios. Entonces nosotros lo que planteábamos es que el Ayuntamiento de Laredo tiene que financiar totalmente, tiene que buscar además los medios para que esta gente sea realojada. En el caso además de mi defendido concretamente, pues con unas necesidades un tanto especiales. Claro, Valentín tiene una discapacidad, entonces necesita una vivienda o un lugar adaptado. Eso es, efectivamente. El edificio en el que vive actualmente pues tiene adaptaciones, incluso en el ascensor común del edificio, pues en su bloque pues es un ascensor de un tamaño especial para que pueda entrar su silla de ruedas. Entonces habría que buscar un alojamiento adecuado. Él tiene una hija que estudia aquí en Laredo, él necesita además que le estén acompañando pues unas personas que le cuidan, y bueno, pues necesita una vivienda adecuada a esas condiciones y a esas necesidades que tiene. Ese día, el 12 de marzo o el 13 de marzo, el 12 de marzo yo creo que era viernes, 12 de marzo, estamos ahí viendo las imágenes, ese día en el que los vecinos no entregaron las llaves. Una de las cosas que decíais vosotros allí, la decías tú, la decía la abogada que defiende a la comunidad de vecinos, es que el ayuntamiento no había previsto esa situación de realojo para los vecinos. El ayuntamiento luego ha dicho que sí lo habían previsto, y que sí que se habían solicitado habitaciones de hotel para los vecinos. No las había en Laredo, pero sí las había, por ejemplo, creo que era en Santoña. No era en Santoña, precisamente, era en Hornayo. En Hornayo. Eso es, a 27 kilómetros de Laredo, con lo cual pues no es posible que satisfaga las necesidades, por ejemplo, de mi defendido. No le iban a poner un transporte escolar desde Hornayo al instituto a la hija de mi patrocinado.
Pero además, vamos a ver, eso fue consecuencia de un auto que dictó la sala, en el cual le exigió al ayuntamiento y a Traxa le exigieron dos cosas. Al ayuntamiento le exigió que previese las medidas adecuadas para realojar a la gente, y que en el caso, y le dijo además, le advirtió que en el caso de que no adecuase las viviendas o no obtuviese esas viviendas para procurar ese realojo, lo que haría es pues dirigirse, la propia sala lo decía, que se dirigiría a hoteles, buscaría hoteles para que la gente fuese realojada. Lo que hizo el ayuntamiento es, pues ciertamente les dio muy poco plazo. Lo que hizo el ayuntamiento, poco margen, para buscarlo. Pero bueno, cuando te dan poco margen, las cosas hay que decirlas. Oiga, no puedo, no soy capaz, es imposible que en estas pocas horas yo pueda buscar realojo para toda esta gente. Y ya está, se cuenta. Lo que hizo el ayuntamiento en realidad es, poco menos yo lo llamé un paripé en alguno de los escritos, es decir, el paripé de que me he buscado hoteles en Laredo, cuando todos sabemos que los hoteles en Laredo, precisamente en esta época del año, y además en la situación en la que nos encontramos, están cerrados. No les contestó más que un hotel diciendo que estaba cerrado. Hubo otro hotel que yo, bueno, pues me preocupé de investigar un poquitín qué había ocurrido con él, y no tiene ni comedor, por ejemplo, ni tiene medios pues para atender a la gente, porque en la sala además le decía que la manutención era por cuenta también del ayuntamiento en el caso de que se les realojase en un hotel. Situación además que desde luego no se puede prolongar mucho tiempo. Tú no puedes realojar a bueno, son muchas... 15 meses lo que van a durar las obras. Se prevén 15 meses, pero la carta que se dirigió por parte del ayuntamiento a los hoteles hablaba de 24 meses, por si acaso se prolongaban las obras, porque eso no está descartado que se puedan prolongar. Lo que al final no puedes tener tanto tiempo a una familia en un hotel. Eso puede ocurrir durante una semana, durante un tiempo, mientras estás buscando una vivienda adecuada para esa familia, pero no puede ser durante todo ese tiempo prolongado. No encontraron hoteles y a las 9 menos cuarto, a las 9 de la mañana era cuando se iba a hacer la entrega de las llaves. A las 9 menos cuarto les contestó un hotel, Nozgallo, diciéndoles que sí, que ellos tenían habitaciones y incluso alguna habitación también adaptada pues, para las personas que tuviesen problemas de movilidad. Claro, a las 9 menos cuarto pues les contestaron, allí nos dijeron sobre la marcha que sí, que ya habían encontrado un hotel fuera de Laredo, pero también no nos dijeron, no, porque yo creo que no lo sabían en aquel momento todavía las personas que formaban la comisión municipal, nos dijeron que no sabían, o mejor dicho, que no nos decían el nombre del hotel, ¿no? Yo creo que no lo sabían, de hecho. Lógicamente, nosotros nos negamos en redondo a entregar las llaves porque no había ninguna garantía de realojo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque hay los técnicos del ayuntamiento que fueron a hacer efectivo este desalojo, levantan un acta, los abogados vais al ayuntamiento, reunís con ellos, firmáis ese acta, ¿y qué ha ocurrido después de eso? Bueno, ahí, a partir de ahí lo que se abren es dos debates, digamos, tres debates podemos decir. Un primer debate es la cuestión de que en ese decreto de 12 de febrero el ayuntamiento explicaba que lo que iba a devolverles a los vecinos era un edificio en obras, sin las obras terminadas, sin terminar las obras, y que por tanto los vecinos se tendrían que encargar después de obtener las licencias para terminar las obras, de ejecutar esas obras de terminación. Eso venía en esa comunicación del ayuntamiento así a los vecinos. O sea, el ayuntamiento Traxa se iba a encargar de quitar el alero que sobra, el que no tiene que estar, y los vecinos tenían que remozar y poner los ladrillos del... Es algo más complicado. La obra no se limita solamente a demoler lo que son las terrazas. Además, hay que reducir el gálibo que tiene el ático del edificio. Es demasiado inclinado, supera un envolvente de 45 grados, que es lo que establecería el planeamiento, y entonces hay que demolerlo prácticamente entero por dentro y reducir bastante de su superficie actual. Con lo cual, el problema que va a tener ese ático es que muchas de las viviendas van a quedar inhabitables. Habría que volverlo a redistribuir, teniendo en cuenta además los numerosos condicionantes que existen en un edificio de carácter colectivo, ¿no? Las bajantes, por donde van, etcétera, pues condiciona por donde puedes colocar pues, una cocina, un baño y demás. Habría que volver a redistribuirlo todo aquello, habría que ver además si se puede redistribuir, si los propietarios están de acuerdo o no están de acuerdo, etcétera, ¿no? En esa redistribución, y desde luego como se reduce la superficie siempre quedarían menos habitaciones, quedarían
quedaría y probablemente menos viviendas. Hay un estudio que nosotros hemos encargado al propio redactor del proyecto que se va a ejecutar, a José Manuel Pisa, en el que José Manuel Pisa dice que las viviendas del ático, todas, absolutamente todas, pierden sus condiciones legales de habitabilidad. Entonces, claro, se abren tres debates. Vale, uno de los debates es quién paga la finalización de las obras, me dice, eso es lo que me dices. ¿El segundo debate cuál es? Claro, que es muy importante en el ático, es decir, si al final el ático no va a tener condiciones de habitabilidad, si además hay que redistribuirle completamente por el interior para que vuelva a tener algunas de las viviendas al menos, quizá, condiciones de habitabilidad, ¿quién paga esas obras? La sentencia firme de ejecución de derribo del edificio Tenis, el derribo parcial, no detalla quién tiene que pagar eso. A ver, yo creo que es una cuestión evidente, es decir, lo que la sentencia dice es que hay que restaurar la legalidad urbanística. Si hay que restaurar la legalidad urbanística, lo que no se puede dejar es un edificio con viviendas que no cumplen con la legalidad urbanística, que no son habitables. O sea, la sentencia no lo detalla. Sí, lo detalla, porque es evidente, es decir, que al final las obras no las puedes dejar sin rematar, es decir, la sentencia dice que hay que restaurar la legalidad urbanística. Si usted deja un edificio que es ilegal porque hay que obtener licencias de construcción y licencias de primera ocupación nuevas, lo que quiere, y para ello hay que ejecutar obras, usted está dejando un edificio que es ilegal. Eso no es restaurar la legalidad urbanística, eso es quedarse a medias del camino. Ese es uno de los debates. ¿El segundo cuál es? El segundo debate es que hay un precepto de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el 108.3, que se introdujo en el año 2015, una modificación de dicha ley, que establece que el juez, como una parte más del engranaje de la ejecución de la sentencia, debe de garantizar o debe de exigir que se garantice, antes de demoler, las indemnizaciones que deben de percibir los terceros de buena fe. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que si nos van a entregar un edificio que no se puede habitar, que no tiene las licencias necesarias para poder ser habitado, en ese supuesto nos tienen que garantizar la total indemnización de las viviendas, porque lo que no creemos que pueda hacer la Administración es trasladarnos a nosotros de la obligación de restaurar la legalidad urbanística que la sentencia le ha impuesto al Ayuntamiento de Laredo. ¿Y cuál es el tercer debate? Y el tercer debate es el tema de los realojos. El tercer debate es los realojos porque entendemos que lo que tampoco puede hacer el Ayuntamiento es pretender que sean terceros que no están condenados en la sentencia quienes financien una parte de las cargas, de las obligaciones, de los gastos que implica ejecutar la sentencia. Es decir, una cosa es que por una circunstancia imprevista pues se le produzca a una persona un daño, entonces actúa la responsabilidad patrimonial de la Administración, y otra muy diferente es que la Administración te diga, bueno, te voy a causar un daño, tú lo pagas, pero ya me reclamarás luego. Eso no es admisible. ¿Y los propietarios del edificio Tenis son compradores de buena fe? Sí, son compradores de buena fe. Porque se ha hablado muchísimo de que este no es un edificio de viviendas, es un apartahotel. ¿Esto ha podido en algún momento determinar, por ejemplo, la sentencia? Entiendo, yo, y digo, no lo sé, de verdad que no lo sé, y no le he preguntado a ningún juez al respecto y tampoco conozco tantos. Pero si yo fuese un juez, de hecho conozco a muy pocos, si yo fuese un juez, entiendo que no es lo mismo sentenciar que hay que derribar parcialmente un edificio de viviendas particulares que te toque un apartahotel. Vamos a ver, es un apartahotel, y me corrige si incurro en alguna contradicción, con 70 viviendas catastradas, lo cual sí que parece contradictorio. Ontológicamente es imposible que en un apartahotel... ¿Es un apartahotel o son viviendas? Haya 70 viviendas catastradas, juzga tú misma. Tiene 70 viviendas catastradas. Cuando se pide la licencia de primera ocupación, se presenta un modelo 901, 902 para poder, en el que acreditas, el promotor acredita cómo ha dado de alta el edificio en el catastro. Entonces, en un apartahotel, tú no presentas un 901 o un 902 al catastro y después al ayuntamiento para obtener la licencia de primera ocupación, en el que relaciona 70 viviendas. Están relacionadas 70 viviendas y el ayuntamiento lo dio por bueno porque concedió la licencia de primera ocupación. Y de hecho, si cualquier ciudadano... Pero cuando los compradores fueron al notario a comprar una vivienda o comprar una participación de un apartahotel. Vamos a verlo, vamos a ver lo que compraron.
analicemos lo que compraron. Hombre, pero si tú eres abogado de uno de ellos, ya sabrás lo que compraron. Juzga tú misma. Bien, vale. Vamos a ver, porque tú defiendes que compraron un apartahotel y yo defiendo que compraron una vivienda. No, yo estoy preguntando, Chema, lo que pasa es que no me respondes, leche. Bueno, vamos a actuar dialécticamente. Defiende tú que compraron un apartahotel, yo voy a defender que compraron una vivienda. Vamos a... Y te voy a decir por Chema, qué. vamos a jugar a mi juego, que es mucho más sencillo. Yo pregunto y tú me respondes lo que quieras, pero me respondes. Bien. Entonces, ¿compraron vivienda o apartahotel? Bien, pues la respuesta es un poco más larga. Vale, vamos a ver. Venga. Compraron 70 viviendas catastradas, como tales viviendas con una licencia de primera ocupación del Ayuntamiento de Laredo que exigió previamente, o debió de exigir previamente a otorgar la licencia de primera ocupación, cómo se habían dado de alta ese edificio, si como apartahotel o como viviendas en el catastro. ¿Por qué? Porque es una de las garantías de que no se comercialice como algo que pueda servir como vivienda. Además, el Ayuntamiento de Laredo dio de alta 70 contratos del agua. 70 contratos del agua no es muy razonable que se instalen en un apartahotel, y sin embargo hay 70 contratos del agua. Cualquier ciudadano que pinche ahora mismo en la página web del catastro encuentra que tiene allí 70 viviendas, no un apartahotel. Hay 70 referencias en el catastro. Hay 70 referencias catastrales y las 70 como viviendas. Pero además hay 70 contratos del agua. ¿A quién le han cobrado cuando se ha ido de vacaciones y sale por la recepción del apartahotel o del hotel y le dicen, bueno, usted tiene aquí la lectura del agua que ha consumido? Yo jamás lo he visto. El ayuntamiento dio 70 contratos o concertó 70 contratos del agua y hay 70 contadores del agua individuales de cada uno de los propietarios. A mayores, el ayuntamiento, hay un auto en el año 1994 que dice que actuó con una confluencia de interés en el procedimiento sospechosa para la sala. Hombre, esto estaba mal con el promotor. Claro. ¿Qué sostuvo en aquel procedimiento el ayuntamiento? Sostuvo, no, es que como estos señores ya han pagado la multa, ya está todo superado, es decir, que ya no hay que restaurar la legalidad urbanística, han satisfecho la multa. Usted imagínese que ahora un propietario marcha al Ayuntamiento de Laredo y dice, oiga, ¿puedo comprar este inmueble que se ha dividido horizontalmente? Cosa absolutamente extraña en un apartahotel, estaba dividido horizontalmente. Es decir, cada vivienda se podía vender por separada, cada habitación del hotel, para que lo entendamos, se podía vender por separado, cosa que es extrañísima, ¿no? Otro signo más de que era una vivienda. Y llega el paisano al ayuntamiento, ¿y qué le va a decir el ayuntamiento cuando le ha dicho a la sala, no, que aquí está todo arreglado, que estos señores pagaron la multa a su momento? Si se lo ha dicho a los jueces, ¿qué les va a decir a los propietarios en aquella época? No se preocupe usted, si esto está todo correcto. ¿Y dónde está esa parte en la que llegan los propietarios al notario? Me tengo que hacer socios y me quiero comprar una vivienda de tenis. Llegan los propietarios al notario, sí. Que es la otra persona que les podría asesorar. Oiga, tenga usted cuidado que está comprando una habitación de un hotel, o un apartahotel, o una habitación de un apartahotel, o un apartamento dentro de un apartahotel. Pero es que el notario no les dice absolutamente nada en tal sentido. ¿Pero por qué? Porque el notario ve que está catastrado como una vivienda, que tiene un recibo del agua separado, que además es un inmueble que es susceptible de enajenación separada, que cuenta con licencia de primera ocupación. Es decir, y si pregunta el notario, le da por preguntar, oye, ¿hay algún problema? Pues, ¿qué le va a decir el ayuntamiento? No, que estos señores han pagado la multa. Les diría lo mismo que le dijo a la sala de lo contencioso administrativo en esa extraña, que a la sala le resulta muy extraña, y es muy raro que un tribunal llegue a decir esto que dijo en aquel momento, esa extraña confluencia y sospechosa confluencia de intereses con el promotor que tenía el ayuntamiento en aquella época. Voy a volver a decir lo que he dicho antes. Es evidente que esto estaba mal parido y de aquellos barros estos lodos, pero si yo me quiero comprar una vivienda en el edificio tenis, que me insistes todo el tiempo, ¿no? Para ser un apartahotel te puedes comprar una parte solamente, una vivienda de esas 70 que hay en el edificio tenis. ¿Me tengo que hacer socia de una sociedad? No. Vamos a ver, el tema de la sociedad. Es decir, hay una porque, sociedad... Claro, si fuesen viviendas normales, ¿para qué existe una sociedad? Eso que se ha dicho de que se compran acciones de una sociedad que dan derecho al disfrute de una vivienda, no es cierto. Podemos decir que no es cierto, y en los títulos consta que no es cierto, es fácil documentalmente, es fácil de acreditar. Lo que se hizo en aquel momento es, digamos, una componenda, a la cual no era ajena el ayuntamiento, la conocía perfectamente, en la cual lo que se buscó es, con un edificio que debería de haber estado destinado a ser un apartahotel,
permitir que se pudiesen vender con la apariencia de que fuesen unas viviendas. Entonces los propietarios compraban el apartahotel, no el apartahotel, quiero decir, el apartamento o la vivienda, o llámalo como quieras, o el chalet compraban su o la parte casa. de ese edificio. Compraban su parte de ese edificio que el notario le decía que era perfectamente habitable y comercializable. No es razonable que en un apartahotel se vaya vendiendo por partes, no tiene mucho sentido, ¿eh? Que además le compraban con su contador del agua y su contador de la luz, que además entraban en el catastro y venía que era vivienda, y que además si consultaban en el ayuntamiento les decían que no existía ningún problema. Cuando esos propietarios adquieren en esas condiciones, lo que no puede hacer el ayuntamiento es seguir manteniendo una posición en la cual poco menos que lo que está haciendo es corroborar o avalar la actuación de los rectores del ayuntamiento en aquel momento. Es decir, no, si la culpa es de todo el mundo menos del ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento es el que crea una apariencia de la existencia de unos inmuebles que son susceptibles de transmisión para ese uso de vivienda. Pero lo cierto es que ahora el ayuntamiento tiene una sentencia a la que tiene que dar cumplimiento. ¿Y ahora qué va a pasar? Quiero decir, ¿ahora en qué punto estamos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que va a ocurrir, Chema? Bueno, vamos a ver, nosotros ahora mismo lo que están abiertos son varios frentes en la ejecución. Uno es, yo estoy solicitando que el ayuntamiento termine un edificio que sea absolutamente legal. Es en ese momento en el que se verá si se pueden rehabilitar, es decir, se pueden habitar todas las viviendas o no se pueden habitar todas las viviendas. Estamos a la espera de lo que diga la sala. Y en el caso, bueno, efectivamente estamos a la espera de que la sala confirme si el ayuntamiento tiene que hacer lo que exige, a mi modo de ver, el propio proyecto que está ejecutando. El proyecto de Pentia, de José Manuel Pisa, lo que establece en su memoria es que es necesario redactar un proyecto complementario de reconstrucción interior para poder terminar el edificio. Eso es lo que se está debatiendo, que el ayuntamiento dice que lo tienen que hacer los propietarios y los propietarios estamos diciendo que lo tiene que hacer el ayuntamiento. ¿Se pronunciará la sala? ¿Sabemos más o menos? Vamos a ver, la sala más o menos. Se acaba de pronunciar en estos días, anulando, ha salido en los periódicos, anulando el decreto de 12 de febrero que obligaba a los propietarios en esas condiciones a entregar las llaves. Nosotros, cuando impugnamos, la representación de Valentín, cuando impugnó el decreto, lo que planteaba es que entre esas condiciones era ilegal y no daba plena satisfacción a lo que pedía la sentencia el terminar la ejecución dejando un edificio ilegal. Porque claro, los propietarios podrán decidir rehabilitar, reconstruir interiormente ese edificio o no reconstruirlo interiormente. ¿Quién les obliga? La sentencia no les obliga a hacerlo. Y si no lo reconstruyen, si deciden no reconstruirlo, ¿qué tenemos ahí? Ahí permanece un edificio ilegal por los tiempos de los tiempos. Eso no es sensata, esa solución, creo. Chema, a ver, dime, muy rápido, ¿no? Que te iba a despedir ya, dime, perdona. Por lo tanto, ese es uno de los planteamientos que ahora mismo está en debate. Hay otro planteamiento que está en debate, es decir, oiga, y es que si lo que se pretende, es decir, que no se termine el edificio y entregar un edificio sin licencias de habitabilidad, es decir, que hay que terminarle de reconstruir para que pueda ser habitado, para que pueda servir para el uso al cual se debería de destinar o para cualquier uso, en ese caso hay que pagar las indemnizaciones correspondientes, hay que consignar las indemnizaciones correspondientes conforme a la garantía del 108.3 de la Ley de lo Contencioso, porque los propietarios no les están devolviendo algo que sea útil, habitable, entonces no les están devolviendo la vivienda que tenían, y si quiere alguien debatir el apartamento que tenían, pues tampoco les están devolviendo el apartamento que tenían, y la ley no distingue, sea un apartamento, sea una vivienda, sea un garaje, sea un local. Ahora mismo, estaba hablando antes por teléfono de un asunto en el que se ha obligado a consignar por el 108.3 locales que tienen que demolerse. Chema, que volvemos a hablar de este asunto porque el asunto del edificio tenis se nos alarga. Chema del Real, abogado de uno de los propietarios en el edificio tenis, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Vaya Noche para hablar de este asunto que tiene mucha enjundia y que además a veces es complicado transmitirle todo ello a los espectadores. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Esperemos que les haya quedado un poquito más claro algo de lo que ocurre con el edificio tenis en Laredo, que sin duda volverá a ser protagonista en este tiempo de Vaya Noche. Hasta ahora.